Hoy quiero que hablemos de un tema que nos bombardea a todos en las redes sociales, en las reuniones familiares, en la universidad y en todos lados. Y sabiendo que se viene un tema político muy pronto, la pregunta del millón en Colombia siempre es: ¿eres de derecha o de izquierda? Parece que siempre tenemos que escoger un bando como si fuera un equipo de fútbol. Siempre es la derecha o la izquierda. ¿Eres un facho o eres un mamerto? Y si no te decides, eres un tibio. ¿Pero qué significan en realidad estas etiquetas? ¿Solo memes o etiquetas o en realidad hay algo más profundo? Realmente estoy cansado de la superficialidad de este tema y decidí investigar un poco más a fondo sobre esto. Pongamos en perspectiva para el imaginario común qué es ser de derecha en Colombia. Casi siempre automáticamente se asocia con estas cuatro cosas. Primero, los de la seguridad y el orden. Se les asocia con la famosa idea de mano dura, seguridad democrática. La gente piensa, la derecha no se negocia, sino se combate a la violencia. También está el tema tradicional y religioso. Muchas veces se les asocia con la defensa de valores tradicionales y religiosos, también muy influenciados por iglesias cristianas o católicas. Hay muchos temas como el aborto o el matrimonio igualitario que son de amplio debate en este bando. La tercera asociación es que son los de la plata y los negocios. La percepción es de que defienden a los empresarios, a grandes dueños de tierra y a empresas. Una de las fórmulas más propuestas es bajar los impuestos a los más ricos, y esto tiene que ver con la promesa de que si a ellos les va bien, al resto del país le irá bien, el famoso derrame de riqueza. Y bueno, claramente además de esto está el miedo al cambio, representado con mantener las cosas como han sido, mantener un status quo, y es que se protege el sistema tradicional con ciertos miedos. Se tiende a creer que muchas ideas nuevas pueden terminar en casos como los de Venezuela o Cuba, entonces el progresismo es muy vigilado en este bando. Y pues claro, muchas ideas de estas están asociadas con mantener el sistema de Occidente. En realidad la política colombiana se ha construido con mucha influencia estadounidense y pues es claro, es algo que está plasmado en todos los colombianos. Pero bueno, si le damos la vuelta a la moneda, miremos qué significa ser de izquierda. En el imaginario común de los colombianos se les ve como los que negocian con la guerrilla. Esta es una de sus asociaciones más fuertes. Se les ve como los que prefieren la paz a través del diálogo con los grupos como las FARC o ELN. En este caso sus opositores los anuncia con ser blandos contra el terrorismo o incluso peor, ser los aliados de los mismos. También está que son los del cambio, los progresistas. Abanderan causas como los derechos de los LGTBI, el feminismo o la comunidad ambiental. Para los seguidores de ellos son inclusivos, para sus detractores solo son ideólogos o polarizadores. Y es que además de esto también se les asocia con que son los que defienden a todos los pobres, que son su prioridad y se percibe bastante, al ser los más vulnerables de la sociedad. Promueven educación gratuita, salud gratuita y universal, y muchos subsidios al pueblo. Sin embargo, sus detractores dicen que todas estas políticas solo se logran perjudicando a los de la clase media, a los trabajadores, y poniéndoles impuestos que los van a perjudicar a ellos y a todos los que producen en el país. Y finalmente está el fantasma del castrochavismo. Para gran parte de la población, la izquierda es sinónimo de castrochavismo y tiene una creencia fantasiosa que todos los políticos de izquierda van a querer implementar un régimen socialista y dictador que va a destruir el país y llevarlo a la ruina. Pero bueno, aquí es donde se pone interesante. Nos podemos dar cuenta que en Colombia esto no es una ideología, sino realmente se trata de una identidad. Es el nosotros contra ellos y se siente muy abanderado. Y es que además toda esta división está manchada por los 60 años de conflicto armado. La pregunta en nuestra política siempre ha sido: ¿cómo solucionamos la violencia? ¿Con armas y bala o con diálogo? La derecha históricamente ha respondido con la primera y la izquierda con la segunda. Y es que realmente la gente hoy en día no vota por ideas abstractas, no votan por teorías económicas ni modelos de desarrollo, sino en realidad votan en favor y en contra de estos bandos. Preguntarle a un colombiano sobre la derecha o la izquierda no va a hablar nada en realidad de economía, sino será un mapa de miedos, falsas esperanzas y lealtades que hay entre estos mismos sistemas políticos. Pero analizando estos modelos económicos y en concreto los modelos de derecha, ya que han sido los que más han estado perpetuando desde la creación de Colombia como estado, parece ser que a través del tiempo esto ha perpetuado la desigualdad y un modelo económico que se parece mucho más al colonial que a uno moderno. Y es que según el DANE y el Banco Mundial, en los gobiernos de 2002 a 2010 la pobreza monetaria se redujo de 50% a 30%. Entonces claro, esto parece un logro máximo en uno de los gobiernos que más ha estado relacionado con la derecha y el capitalismo. Sin embargo, a la hora de estudiar la desigualdad, el coeficiente de Gini se mantuvo entre 0,55 y 0,58. Este índice mide la pobreza donde 0 es la igualdad y 1 es la desigualdad absoluta. Comparados con muchos países del mundo somos de los más desiguales. Y es que en realidad la métrica de la pobreza monetaria hoy en día se fija por decir que una persona sale de la pobreza monetaria cuando gana más de 460,000 pesos al mes. Eso apenas es cercano a la mitad del salario mínimo colombiano. Sin embargo, nunca será suficiente para mantener una familia ni siquiera de 2 personas. Entonces lo que nos dice es que este modelo puede reducir la pobreza absoluta, pero en realidad es pésimo para cerrar la brecha entre ricos y pobres. No ataca la desigualdad estructural ni los problemas de base. ¿Pero por qué pasa esto? Y es que hay muchos mecanismos en concreto que lo generan. Por ejemplo, el sistema tributario de Colombia es muy regresivo. Se depende de muchos impuestos al consumo, como el IVA, por ejemplo, que en realidad le pega a los que tienen menos. Mientras tanto, en los informes de la OCDE en 2022, se ha visto que los impuestos a la riqueza y las grandes fortunas son de los más bajos en comparación al resto de países de la OCDE. También teniendo en cuenta que en Colombia es de los países donde los ricos más se evaden impuestos. Aproximadamente entre 90 y 100 billones anuales son evadidos en impuestos. Y claramente todo ese dinero no va a salir de la gente estrato 1, 2 y 3,
estrés. Y es que todo esto ha sido el resultado de políticas que priorizan la eficiencia en vez de la equidad y esperando que el famoso derrame de riqueza algún día llegue. Pero es que este modelo se va un poco más profundo. Se refuerzan bastante las jerarquías coloniales. Y es que según un informe de la Oxfam, el 1% de los propietarios en Colombia de tierras controla el 81% de la tierra. Y bueno, viendo este punto más a detalle, nuestro sistema actual replica casi todas las estructuras coloniales que habían en un pasado. Nuestra economía depende masivamente del extractivismo, exportar nuestras materias primas, petróleo, carbón, café, flores, pero todo con muy poco valor agregado. Es el mismo modelo en clave de hace siglos, beneficia a las élites y multinacionales, pero las comunidades locales solo sufren por los impactos ambientales y desplazamientos sociales. Además, el poder económico y la tierra siguen controlados casi en los mismos grupos históricos familiares. Y pues bueno, la derecha argumenta que la inversión extranjera es importante y que el libre mercado es necesario para desarrollar un país, y pues señalan casos de éxitos como el de Corea del Sur. Pero si en Colombia este modelo se ha aplicado por más de 60 años y la diversificación y la debilidad de nuestras instituciones se siguen viendo atrapadas en estos ciclos, pues es simple lógica asumir que este modelo no ha funcionado. Y si hablamos un poco de la ética del capitalismo, es muy cuestionable. Desde mi punto de vista personal, hay ideales que deberían ser para todos los modelos económicos. Crecimiento social, disminuir la opresión, disminuir la polarización y la desigualdad son cosas universales, no deberían ser negociables. Y el problema no es el qué, sino el cómo. La izquierda cree que esto se logra con un Estado fuerte que vaya a redistribuir el dinero. La derecha con un mercado libre, que en la teoría va a crear oportunidades para todos. Pero es que una crítica muy fuerte para el modelo de derecha es que en la práctica siempre ha funcionado con mano de obra barata y explotación. Y es que esto no es una opinión, es un hecho documentado. Nuestros modelos de exportación como las flores o el banano se han beneficiado históricamente de salarios bajos. Incluso la joya del café en Colombia es un ejemplo de esto. Y aunque la producción de café en 2024 alcanzó cifras récord que han beneficiado a más de 500,000 familias en Colombia, la realidad de los caficultores es compleja. El precio que se recibe nunca es controlado por ellos mismos, sino depende de la bolsa de Nueva York y la tasa de cambio. A pesar de que el valor de la cosecha logró 16 billones de pesos en ese año y un aumento de 44% respecto al año anterior, los costos de producción han subido y la rentabilidad por hectárea puede ser muy baja e incluso negativa para muchos pequeños caficultores. Y esto se ve en todas nuestras materias primas cuando los precios internacionales caen. Pero es que claro, esto de hecho está justificado en las teorías del capitalismo. Y un contraargumento racional de derecha es que esta es una fase de desarrollo necesaria, que todos los países tienen que pasar por ahí para lograr su desarrollo industrial. Pero si lo vemos desde otro marco de justicia, como los que proponen filósofos como John Rawls, un sistema que permite que un grupo sufra para que otro progrese, por definición es un sistema injusto. Y aquí es donde entra un concepto económico clave, la maldición de los recursos. Los países ricos en materias primas, como Colombia o Venezuela o Brasil, tienden a descuidar otros sectores de su economía, como la industria o la tecnología. Entonces se hacen vulnerables a todos los precios internacionales, como en 2014 y 2016 cuando el petróleo cayó bastante. Literalmente hacen que todo un país que depende de esa exportación caiga de una manera muy fuerte económicamente. Pero entonces esto me lleva a preguntarme, ¿cuándo vamos a ver este derrame de riqueza? Porque es que este sistema lleva mucho tiempo y la equidad no parece llegar en todos esos países de tercer mundo exportadores. El economista Thomas Piketty en el libro El Capital en el siglo XXI demostró con datos de cientos de años que cuando la tasa de rendimiento del capital, es decir, la ganancia de los que ya tienen dinero, es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, la riqueza se va a concentrar de manera automática en el capital y no se va a redistribuir en toda la sociedad. Y los datos en Colombia lo confirman. El 1% más rico de Colombia captura el 39% del ingreso. Y esto es en términos nacionales. Entonces, pues claro, el derrame no ha pasado. Además, esta idea de que estamos en fase de desarrollo asume que es una carrera limpia de libre mercado en la que todos vamos a crecer. Pero pues ignora muchos factores adicionales como los saboteos históricos que han habido en todos estos gobiernos en Latinoamérica. Los países más ricos no han permitido pacíficamente el ascenso de todos estos países. Desde golpes de estado como el de Allende en Chile hasta tratados de libre comercio desiguales que obligan a nuestros países a abrir los mercados y exportar todo lo que tenemos, mientras lo que importamos de ellos está subsidiado por ellos mismos, como la agricultura en Estados Unidos que se lleva subsidiando años y no permite a nuestros campesinos competir con los precios baratos de esos países. Pero claro, esa medida de subsidiar la agricultura no parece muy capitalista, ¿verdad? Y por último tenemos que cuestionar la definición de éxito de estos países. Y pues si tantos mencionan a Corea del Sur como el milagro económico, sabemos que su PIB ha crecido mucho y es envidiable en Asia. Pero pues ¿a qué costo? Tienen una de las tasas más altas de suicidios en el mundo, tienen la tasa de fertilidad más baja del planeta, con 0.8 hijos por mujer, y un modelo que está llevando al colapso demográfico y a una epidemia de infelicidad que pues en realidad no puede ser un ejemplo a seguir. Y eso por mencionar este caso aislado, porque como se ve la situación en Estados Unidos, en Europa, tampoco es una muestra de desarrollo del capitalismo. Pero bueno, entonces hay alternativas reales para solucionar estos problemas, y pues bueno, mucha gente mira a los países nórdicos como solución para esto, y es que en cierto nivel lo hacen muy bien. Tienen impuestos progresivos y un estado de bienestar muy fuerte con instituciones con muy baja corrupción. Dicen que son los países más felices del mundo y casi el 99% de sus ciudadanos tienen acceso a todos los bienes primarios que se necesitan. Entonces por ese lado político está muy bien, han aplicado políticas de manera eficiente que han garantizado riqueza y de la misma manera igualdad. Sin embargo, al fin y al cabo son países
países pequeños y su alto nivel de vida se sustenta en un sistema global de cadenas productivas y cadenas de suministro que dependen de la explotación de países en desarrollo. Entonces es inevitable pensar que igual las empresas que ellos mismos han construido de tecnología o de industria textil, de todas maneras extraen sus recursos de lugares como África, Asia del Sur o América Latina y lo hacen bajo cadenas de explotación que los ponen en una burbuja como si todo fuera perfecto, pero en realidad no lo es. Entonces este modelo prueba que no se puede hacer de todo. Más bien sugiere que puedes crear una sociedad en tus fronteras siempre y cuando externalices todos los costos a otras partes del mundo. Es una especie de colonialismo de bienestar. Sin embargo, nos da algunas ideas y es un punto de partida de cómo podemos empezar a tomar políticas que en realidad generen la igualdad. Pero bueno, ya para cerrar, volvamos al principio. Volviendo a los temas de la guerrilla y la violencia en Colombia, el surgimiento de estos grupos como las FARC y ELN en realidad no son una reunión de intelectuales que han leído a Marx y han estado aliados con la Unión Soviética. Realmente es una consecuencia brutal de causas materiales que viene desde la persecución de campesinos en la época de la violencia en Colombia hasta el abandono total del Estado en vastas tierras de campesinos y muchas regiones del país, sobre todo mucho despojo de tierras. Y pues sí, la ideología de la izquierda llegó después y en el momento preciso para darle un marco y un lenguaje a una rabia que ya existía. La consigna inicial en realidad no era la revolución del proletariado, sino por la vida, la tierra y la justicia. La guerrilla fue un síntoma de una enfermedad estructural que lleva mucho tiempo y que en realidad nunca se trató desde sus raíces. Y a pesar de que estos grupos han crecido y han torcido sus intereses, es ilógico pensar que asesinarlos a todos y acabar con esos grupos va a solucionar el problema, porque si las causas son estructurales, tarde o temprano la pobreza estructural va a ceder y estos grupos insurgentes van a nacer de nuevo. Y pues claro, esto se conecta con la psicología del privilegio. En realidad es muy fácil para gente como nosotros que hemos crecido en la ciudad, donde claro, hay violencia, hay problemas, pero de hecho vimos una realidad muy lejana a lo que es el conflicto armado. Y es fácil decir que un campesino en las regiones rurales de Colombia se volvió así porque era un flojo y no quería trabajar. De hecho, mucha gente habla así. Es una narrativa que deshumaniza a las personas y libera a los demás de cualquier responsabilidad social. Y pues hay paralelos históricos en otros conflictos que podrían ser de aprendizaje, como lo es hoy Palestina y Hamas. No es para justificar el terrorismo, sino entender las causas profundas. Siempre que un pueblo sea oprimido por violencia y elitismo, va a haber un pueblo oprimido que se va a levantar buscando la justicia. Sin embargo, muchas veces este pueblo puede ser iletrado, sin educación, adoctrinado. Y ahí es donde los intereses de todas las personas, incluso los grupos oprimidos como los opresores, se pueden torcer y terminar todos siendo los malos de la historia. Al final, todo esto que he hablado es para que nos demos cuenta que las etiquetas de derecha e izquierda solo son ideologías que seguimos, pero en realidad no vemos las causas estructurales de cada una de ellas y seguirlas a ciegas puede ser muy malo. El país de Colombia en el que vivimos ha sido construido a partir de dolor, privilegio, abandono y una lucha incansable por buscar algo de justicia. Para resolver todos estos conflictos necesitamos aprender a escuchar todas las heridas que lo originaron y no solo condenar el grito final que lo emite y no solo condenar el grito final que emiten. Y es que ahora el gran conflicto final el conflicto del siglo XXI ya no será como tal entre derecha e izquierda, será los que definen este crecimiento infinito en un planeta de recursos limitados y quienes intentan buscar prosperidad que no exija un sacrificio humano y ambiental por tener algunos pequeños lujos. Si les gustó este video y están de acuerdo conmigo, denle like. Si tienen otras opiniones, escríbanme en los comentarios. Gracias por ver el video y hasta luego.